Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, tenemos como invitado especial para el programa del día de hoy a Juan Carlos Fernández, quien es el representante de la organización Fuerza Vecinal en el estado Zulia, pero además es un conocido comunicador social de esa entidad. Pues él vamos a estar conversando algunos aspectos relacionados a la situación política actual y sobre todo la participación de Fuerza Vecinal en el proceso político que se adelanta en la Venezuela de hoy. Bueno, bienvenido Juan Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, Alan, un gran placer poder conversar contigo y con toda tu amplísima audiencia, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Sé que tienes mucha audiencia porque la diáspora nuestra está en todos lados y este programa está hecho. Siempre he sentido que la razón de ser de siempre Venezuela es atender a nuestra inmensa diáspora en el mundo. Bueno, mira, la situación política venezolana se aclaró, todavía sigue siendo muy compleja, se aclaró porque el pueblo votó en la primaria y eligió una candidata, y esa es la candidata de todos absolutamente, de todos los opositores que queremos un cambio en Venezuela. Por lo tanto, esa primera fase está, diría yo, resuelta hasta este momento, porque María Corina está inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro Moros, por el Contralor, y nos quedan alrededor de 11 meses para resolver el problema de habilitarla, o como bien comentó ayer Andrés Caleca, también ex candidato a las primarias, habilitarla o sustituirla por alguien que pueda participar en el proceso electoral. Pero en todo caso, al tiempo hay que darle tiempo, hay que construir la referencia con María Corina porque ella legítimamente es la candidata de la oposición venezolana. Hay un aspecto que realmente pareciera no tener mayor valor o significación, sin embargo, me gustaría tu análisis. Estas acciones del gobierno para pretender deslegitimar las primarias, para pretender deslegitimar el liderazgo de María Corina Machado, para perseguir o judicializar a los que organizaron las primarias. ¿Cómo ves este elemento? Mira, yo creo que eso es lo que llaman en psicología un acto fallido. Una cosa, yo soy abogado de primera carrera y tú no puedes suspender efectos políticos, tú puedes suspender efectos jurídicos, pero la primaria no tiene efectos jurídicos, la primaria tiene efectos políticos. Quiere decir, el pueblo salió a votar y la oposición decidió toda apoyar a la candidata que el pueblo propuso y listo. Eso no tiene ningún efecto jurídico, por lo tanto, yo no sé si los amigos del Tribunal Supremo de Justicia deben regresar a las escuelas de derecho o deben de dejar de recibir órdenes de Miraflores, porque el Tribunal Supremo de Justicia venezolano no es un Tribunal Supremo de Justicia, es un tribunal de la Inquisición Roja que sirve para los intereses de la Inquisición Roja y para los intereses de la corrupción. Entonces, eso ya no tiene ningún efecto jurídico. Por lo tanto, María Corina muy inteligentemente el día viernes responde: el gobierno está tensando la cuerda, pero no ha roto los acuerdos de Barbados. Un poco porque el que está ganando no vota el juego. ¿Tú sabes tú? Eso es muy popular en Venezuela, esa frase. El que está ganando no vota el juego. Entonces ya María Corina saboreó la ruta electoral, sabe que ese es el camino, sabe que allí está la voluntad popular, y entiendo que esa declaración es no salirse del juego, aun y cuando ayer dijo lo lógico: yo no me voy a echar al lado para que otro sea candidato. También es lógico que lo diga en este momento y tiene que sostenerlo por lo menos por 10 meses más, y en el camino enderezaremos las cargas. Sí, hay un aspecto, veníamos conversando sobre la situación de la candidata María Corina Machado, sobre su posición frente a estos abusos que el gobierno ha pretendido hacer en el orden de la judicialización de todo lo que se refiere a las primarias. ¿Eso tiene alguna razón de ser? ¿Tiene alguna vida? Porque jurídicamente ya nos lo explicaba, no lo tiene. Entonces, ¿qué buscan? Mira, hablarle a su auditorio, hablarle a sus 3 millones de votos que tienen, porque si el gobierno baja la guardia, a ver, pongo en contexto, el chavismo, lo que llamamos chavismo en Venezuela, tiene dos estructuras de pensamiento. Una
que es el chavismo descontento con Maduro, y la otra es el madurismo. Es más o menos mitad y mitad, según dice el doctor Félix Seijas, uno de los encuestadores más importantes de Venezuela. Entonces, Nicolás Maduro, para mantener al chavismo descontento con Maduro pegado a él, tiene que hablar duro, cantado y como un radical. Si lo ven moderado, comienza a perder esa base de apoyo. Entonces yo creo que lo que están haciendo son amagues con la intención de cantarle la música que quieren oír los oídos de sus seguidores. Pero no creo que vayan, tú ves que la gente va a las citaciones de fiscalía y no salen judicializados, no salen con un régimen de presentación, no ha pasado nada hasta ahora y no creo que pase nada hasta ahora, y creo que esta moderación que está teniendo María Corina en estos momentos es lo apropiado para no darle justificación a Maduro para que tome la vía de Nicaragua, para obligarlo a estar en este brete que es donde nos conviene, porque aquí es donde los vamos a llevar para una elección en el próximo año 24. El acuerdo de Barbados, María Corina dice que se ha tensado, pero ¿qué impacto puede tener dentro del gobierno las indicaciones veladas y directas por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre el respeto a la democracia? Mira, yo creo mucho, eh, a ver, todos estos cambios que han habido con el gobierno de Biden no tiene nada que ver con el problema democrático venezolano, tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y ahora tiene que ver con esto que está ocurriendo en Gaza, que puede escalar. Todo apunta, ayer Estados Unidos envió un submarino atómico a la zona, tiene 2 portaaviones, tiene 2 escuadras que tienen esos portaaviones, y parece que esta situación en el Medio Oriente va a escalar. ¿Qué necesita el mundo cuando la situación se pone tensa? Energía, petróleo y gas. Y Estados Unidos apostó a arreglarse con Venezuela por petróleo y gas, aunque no va a abandonar la exigencia democrática. Entonces, fíjate tú, María Corina da esa declaración tan moderada, no se ha roto la cuerda, porque sabe que Estados Unidos no va a romper la cuerda. Primero porque acaba de entrar una nueva empresa suiza a Venezuela, petrolera, una empresa de servicio de pozos que rescata pozos que están cerrados, y cada pozo de esos, para volverle a levantar la producción, necesita $500,000 aproximadamente en inversión. Entonces, nadie va a venir a invertir en Venezuela si los norteamericanos no le dan garantía de que las sanciones van a mantenerse como están, quiere decir, relajadas, que va a permitir que la actividad petrolera continúe. Entonces, estas señales hay que verlas, ¿no? Para no perder la óptica de lo que está pasando. Tienes 2 guerras en este momento en el mundo muy importantes, tienes una escasez de gas licuado y de petróleo, tanto en Europa. Estados Unidos no quiere que el petróleo venezolano vaya a Europa, quiere que vaya a Estados Unidos para ellos venderle petróleo a Europa y venderle gas licuado del de ellos. Así que en estas guerras donde Estados Unidos siempre sale ganando en lo económico, no sé en lo político, creo que priva el interés nacional de ellos, y van a mantener relajadas las sanciones, y no creo que vayamos a romper Barbados. Bueno, es que de todas maneras esa camisa de Barbados, bien bonita, bien hecha, bien confeccionada, no le gusta para nada, le causa piquiña a Maduro y al régimen en términos generales. Sin embargo, es el único elemento prácticamente de garantía para que avancemos sobre este tema de las próximas elecciones con condiciones más o menos razonables. Es lo que interpretamos, ¿no? Sí, el compromiso es condiciones razonables, y creo que es apropiado que digas esa frase, condiciones razonables, porque Venezuela no es Suiza, ni Maduro es el presidente de Suiza ni el presidente de Noruega. Maduro es un tipo, yo no lo voy a calificar necesariamente de dictador, pero por lo menos es un autoritario. Entonces, para mantenerlo obligarlo a mantener abierta la ruta electoral, es que se lograron estos acuerdos. Entonces, el acuerdo es una camisa
bonita, como bien tú lo dices, pero también intenta ser una camisa de fuerza para Maduro y también una camisa de fuerza para la oposición, para que se mantenga en la ruta democrática. Recuerda que en la oposición venezolana hay grupos que han inventado de todo, incluyendo la invasión extranjera, el TIAR, el R2P. Aquí ha habido gente haciendo dibujo libre y haciéndonos perder años y años de lucha política por estar asumiendo posturas ultra radicales que no nos conducen a nada. Entonces, yo creo que la camisa de fuerza es como para ambos sectores, mi querido Alan. Juan Carlos, hemos dicho en este programa y hemos hablado sobre la candidatura presidencial de Maduro y hemos dicho que a lo mejor nos sorprende el escenario y Maduro no es el candidato del chavismo. ¿Tú qué piensas en relación a eso? Mire, esa pregunta, además de inteligente, es muy pertinente, porque casualmente este fin de semana surgieron unas encuestas que dicen que Maduro pierde una primaria dentro del PSUV. Las pierde porque hay gente que tiene mucho más prestigio. Yo debo reconocer, por ejemplo, el gobernador del estado de La Guaira. Yo tengo amigos míos que son dirigentes opositores que viven en La Guaira y ellos dicen, Juan Carlos, este señor es un buen gobernador. Y ese señor tiene prestigio, así como tiene algún prestigio, ya no sé qué tanto el señor Lacaba. Entonces, también tiene algún prestigio el gobernador de Miranda. Entonces, esos tres personajes le ganan las elecciones a Maduro internamente en el PSV. Pero Maduro no se va a contar internamente. Maduro sabe, digamos, eh, esta estructura de poder que ellos han diseñado es una estructura que se basa en grupos de fuerza. Si Maduro se debilita, su grupo de poder se debilita, se acaba, pasa la historia, eso no lo va a permitir él. Recordemos una cosa, las revoluciones llegan para quedarse, no para irse. Eso es una premisa. Una premisa. Yo fui un joven militante de la izquierda revolucionaria. Hoy sigo siendo un militante de la izquierda democrática, pero en aquella época nosotros queríamos ganar las elecciones en Venezuela no para perderlas después, no para perderlas después. O sea, las revoluciones llegan para quedarse. Pero entonces esa estructura de poder que encabeza en las Fuerzas Armadas Padrino López y todos estos oficiales que son empresarios hoy día, la estructura de poder que dirige Maduro con los hermanos Rodríguez y con algunos gobernadores de estado, no le van a entregar el poder a la Cava ni al gobernador que pudiera ser considerado un buen gobernador. De eso no se trata. Y como ellos actúan más o menos militarmente, quiere decir, a las órdenes del partido, los militantes, la base, y si no vienen las presiones económicas y si no viene la presión con la bolsa del club, entonces ellos están, digamos, tranquilos de que pueden direccionar el voto para Maduro. Y luego, un Maduro con dinero en el año 2024, que va a tener dinero por la relajación de las sanciones, va a meter plata en campaña velada, va a aumentar salario, va a aumentar bonos, va a repartir más bolsas CLAP, probablemente asfalten más, probablemente esa misión Venezuela Bella pueda, aquí en Maracaibo, donde yo estoy, están haciendo un parque, una maravilla de parque, aquí le dicen una maraca de parque, un parque que vale varios millones de dólares. No compran un resonador magnético para un hospital porque esto es populismo, van a hacer un parque porque esto es pan y circo, perdón, circo sin pan. Entonces, ellos con dinero en una campaña, si es verdad lo que dice Félix Seijas, que Maduro tiene 21%, en una campaña puede llegar al 30% con facilidad. Por lo tanto, la oposición necesita mantenerse unida y coherente porque Maduro con un 30 y la oposición dividida, la derrota está cantada. Entonces, esto es un problema de coherencia política de la oposición, por lo menos de la llamada oposición no tocada por el régimen, porque tú sabes que en Venezuela hay varias oposiciones, hay unos que son evidentemente tocados por el régimen, hay otros que por los problemas internos de sus partidos han terminado judicializados sus partidos y hay un sector mayoritario que está muy maltrecho, por cierto, en la opinión pública, tendrá que recuperarse, pero la opinión pública quiere un cambio. Entonces, si mantenemos juntos a la oposición y un mensaje claro a la población que quiere un cambio,
pudiéramos decir que tenemos una inmensa oportunidad de que en el 2024 se produzcan los cambios que Venezuela necesita y que la mayoría de la población desea. Cuéntame algo, ¿cuál es tu percepción sobre el tema de Tarek El Aissami? ¿Tendrá alguna resolución pronto? ¿El gobierno hasta cuándo lo va a guardar? Porque ya se le vuelve hasta un tema incómodo, eso ya, incluso al interior del chavismo. Mira, sobre eso no nos queda otra cosa que no sea hacer algo de especulación, ¿no? Sobre por qué no está vestido con una braga naranja. Recordemos que hay una cifra que algunos dicen que llega a 16.000 millones de dólares que están en criptomonedas. Cuando tú abres una cuenta cripto, tú tienes tres claves. Aparentemente, el gobierno no ha podido rescatar las claves para poder acceder a esas cuentas millonarias que se generó cuando sacan a Venezuela del mundo del dólar por las sanciones. Estos desesperados se tienen que poner a vender petróleo bajo cualquier mecanismo, a empresas de terceros, a trasvase de barcos en alta mar, y cobrar. ¿Cómo cobras? O cobras en efectivo o cobras en criptomoneda. Pero quien manejaba las claves de la criptomoneda, uno está preso. El hacker se murió preso el hacker. Entonces yo no dudo que la carta que Tarek tiene de salvación es las claves para poder liberar esas inmensas sumas de dinero que están allí presas en criptomoneda, en una cuenta donde no hay las claves. No, no te quiero dejar ir sin hablar sobre el tema de moda, el referéndum consultivo sobre la Guyana Esequiba. Desde el punto de vista de análisis jurídico, lo hemos visto por acá, hemos hablado con especialistas y nos han dicho eso no tiene mayor incidencia desde el punto de vista jurídico. ¿Qué busca el gobierno con esto? Mira, busca varias cosas. Una, evidentemente, busca una jugada política que saque de la atención pública la primaria, y probablemente lo logre con el referendo, probablemente lo logre. O sea, esa derrota, porque fue una derrota, el gobierno Diosdado decía todos los miércoles, esa primaria no va, van a votar 600.000 y resulta que fueron 2,5 millones, fue exitosa. Bueno, tienen un plomo en el ala. ¿Cómo se lo quitan? Como dice aquellos viejos 11 principios de la comunicación que nos dejó Goebbels. Un escándalo mata a otro escándalo. Entonces, un hecho relevante puede matar otro hecho relevante. Entonces, creo que en primer lugar tiene ese beneficio para el gobierno. En segundo lugar, el gobierno entrampa a la propia oposición, porque este es un tema sensible, mi querido Alan. Yo quiero rescatar el Esequibo para mi país. Esos son 158.500 kilómetros cuadrados de territorio más la fachada atlántica, que es el 15% del territorio venezolano actual, y además es una riqueza petrolera y minera muy importante, además de la biodiversidad y del agua. Entonces yo dudo que algún venezolano vaya a ponerse del lado del gobierno guyanés porque odia a Maduro. Porque nosotros, y creo que la oposición democrática debería hacer una jugada y agarrarse el referéndum para sí misma y decir: nosotros vamos a votar por Venezuela y vamos a ir los opositores a demostrar que este país tiene que rescatar el Esequibo. Porque no ir va entonces a agarrar el gobierno el tiquititaki. Estos son unos traidores, estos son apátridas, estos se pusieron del lado del gobierno de Guyana. Y no ir también fortalece la posición del gobierno de Guyana en lo internacional, por lo menos a nivel de percepción. Entonces, yo a la gente que está viendo este programa les recomiendo un tuit que ha publicado esta mañana Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, donde él hace todo un razonamiento y termina diciendo: hay que votar. Las preguntas son unas preguntas necias, totalmente necias, que si usted defiende el Esequibo, mira, eso está en la Constitución. Y una consulta, un referéndum no abroga la Constitución, ni abroga un artículo constitucional. Eso lo abroga una reforma, una enmienda o una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, las cuatro preguntas iniciales son unas preguntas que no tienen sentido, porque que la gente vote que no es ilegal, produce ilegalidad, porque son temas que están en la ley venezolana. Luego viene
la pregunta que tiene que ver con la creación del Estado Esequibo, yo creo que aún a pesar de que profundiza la diferencia, también tenemos que hacer algo con respecto a que el señor presidente de Guyana esté dando concesiones en esas aguas, que son aguas que no están delimitadas y que pueden ser nuestras en una solución pacífica del conflicto o en una solución violenta del conflicto, quiera Dios que sea pacífica. Entonces, si él es capaz de pasarse por encima en los acuerdos de Ginebra entregando concesión, Venezuela también tiene legítimo derecho a decir que ese es un estado de Venezuela y que vamos a repoblar y que vamos a hacer pistas de aterrizaje y vamos a hacer fincas ganaderas y de palma aceitera y cuánta cosa se puede hacer ahí. Yo creo que es válido, es legítimo, un poco como que la salsa del pavo es para la pava. Entonces, el referéndum, si lo colocamos en el plano de la lucha gobierno contra oposición, creo que la oposición pudiera salir mal parada. Por eso hoy también recomiendo la lectura de Jesús Castillo Molleda hoy, que en su cuenta de Instagram dice: la oposición está en modo avión, como cuando colocas el celular en modo avión, porque no sabe qué responder, porque el referéndum entrampó a la oposición. Ahora la oposición tiene que darle una respuesta al tema del referéndum y una respuesta asertiva, que no beneficie al gobierno de Guyana, primero. Eso es fundamental, que no beneficie al gobierno de Guyana. Segundo, creo que el Esequibo debe unirnos a todos, tirios y troyanos. Tercero, hacer una avanzada política de tal naturaleza que le robe al gobierno, que le quite al gobierno la bandera del Esequibo y que sea la bandera nuestra y que sea la bandera del país que quiere cambio. Entonces, un poco por allí va mi reflexión al respecto, mi querido Alan. Bueno, Juan Carlos, he tenido el placer de tenerte hoy en el programa. Muchísimas gracias por haber estado en el programa del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Mira, les envío un abrazo, como decimos por aquí, un abrazo apretado a todos ustedes, mi querido amigo, para ti, para el equipo de trabajo y para todos los venezolanos que están en Colombia. Te pido por favor me envíes la grabación, sé que has grabado el programa, para publicarla en mis redes y ayudar un poco a difundir ese trabajo invalorable que realizan ustedes desde el programa. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado durante la tarde de hoy con Juan Carlos Fernández, representante de la organización Fuerza Vecinal, pero sobre todo un comunicador social muy conocido, muy reconocido en Venezuela. Un gran abrazo.